Buenas noches. Buenas noches. Bien, muchas gracias por venir. Vamos a recordar esta noche la vida de aquella mujer atormentada y dulce que vivió en la segunda parte del siglo XV y en los primeros 19 años del XVI. Lucrecia Borja. Quienes me hacen el favor de seguirme en otras series de charlas, me van a disculpar que esta noche incida sobre algunas de las cosas ya dichas respecto a la familia Borja. Para empezar, eso, Borja y no Borgia. Borja es el nombre, lo fue, lo sigue siendo, de esa familia de origen valenciano, que en un momento dado se aposentó en Roma y floreció en pontífices y en un santo. Borgia es la italianización de ese apellido, italianización que lleva implicada ya la connotación que los romanos le dieron, es decir, el apellido perteneciente a una familia que dio dos pontífices valencianos, gentes que fueron obispos en Roma sin ser romanos, que por ello en parte se consideraron extranjeros, es más, intrusos. Gentes que por vivir en una época violenta fueron también, como todos sus contemporáneos, violentos. Gentes cuya memoria fue detestada por los que les sucedieron en el trono y en los privilegios. Decir Borgia es ya ponerse de parte de la infamia histórica, es ya ponerse de parte de la novela, del teatro, muy especialmente del folletín por entregas. Decir Borja significa querer arrancar desde los inicios históricamente ciertos de esa familia, tratar de ver en ella un grupo de hombres y de mujeres que surgieron del anonimato a través de ardua lucha y de muchas generaciones, y de soldados rasos que eran en Aragón bajo el rey don Jaime, llegaron a ser pontífices y a gobernar la cristiandad, aún también políticamente. Los orígenes pues son del siglo XIII. Unos soldados cuyos nombres ya nadie recuerda, pero que provenían de un pueblecito que se llamaba Borja, en Aragón. Formaron parte de las huestes del rey Jaime, el Reconquistador, y tomaron parte en triunfales gestas, y a cambio de su colaboración y de su heroísmo, el rey, que no disponía de dineros, les repartió parte de las tierras conquistadas.
Y así a esos soldados de Borja, tíos y sobrinos, un grupo de mercenarios de la aldea de los Borja, les tocó en reparto de recompensa parte de la huerta valenciana, muy en especial la cercana a la ciudad de Játiva. Y como en Aragón, de donde eran originarios, la tierra es pedregosa y dura de trabajar, mientras que la huerta valenciana es fértil en gran manera, pues ellos pudieron fácilmente progresar, lograr más cosechas, puesto que estaban acostumbrados a dar más trabajo, prosperaron y se enriquecieron. Y la riqueza trajo consigo privilegios, situación social, económica. No faltaron leguleyos que escarbaron en sus raíces en busca de vestigios nobiliarios, y porque fueron bien pagados los hallaron. Y de ahí que esa familia Borja, en Valencia, ya rica tras 3 generaciones, ostentó el escudo del buey de labranza. Nada de que era el buey Apis que impuso Alejandro VI, no. Era el reconocimiento familiar al humilde animal que tanto colaboró en aquellos años para que ellos llegaran a ser notables. Emparentaron con gentes valencianas, lo cual significa que enriquecieron su sangre con linajes hebreos y árabes. Valencia era cosmopolita en gran manera, y eso deberá comprenderse siempre en los Borja. Tendrán la sensualidad oriental que llegó a aquellos lugares a través de los moriscos, la sensualidad de la palmera, y al mismo tiempo tendrán la cerebralidad, el cerebro frío suficiente, calculador, sistemático y lógico, para prosperar en medio de dificultades, característico de la raza israelí. Y naturalmente, pues la herencia cristiana. Uno de ellos llegó a ser arzobispo de Valencia. Y los personajes de esta noche, Alejandro VI y sus hermanos e hijos, nacieron unos en Valencia y otros ya en Roma. El arzobispo de Valencia fue un hombre ilustrado, piadoso, pero llegó a ser elegido pontífice más bien por su garantizada ancianidad. En un momento difícil para la Iglesia, fallecido el Papa reinante, se habían ensarzado en verdaderas batallas consistoriales los partidarios del cardenal Colonna con los partidarios del cardenal Orsini, y el resto del colegio cardenalicio sabiamente optó por no elegir a ninguno de los dos contendientes,
para que no se originara una grave facción de oposición en el seno de la Iglesia, sino por elegir a un cardenal de vida virtuosa, pero ya muy anciano, que permitiera un interregno, un pontificado paréntesis. Y se eligió al arzobispo de Valencia, al arzobispo Borja, el cual escogió el nombre de Calixto y le tocó pues la cifra de tercero. Este es el primer Papa Borja. Calixto III reinó poco, como era de prever, pero atinadamente. Su pontificado no fue mesiánico, no se propuso inaugurar una nueva era, pero se caracterizó por el sentido común y aún en ciertas facetas por la audacia. Recordemos, como dijimos la semana anterior, que fue este primer Papa Borja el que se atrevió a enfrentarse con el caso de Juana de Arco, a revisar todo el proceso, a condenar las condenaciones, a rehabilitar a la santa, o más bien a la Iglesia, ante la dulce doncella de Orleans, y a canonizarla después de haberla beatificado, obligando al clero de Francia a hacer penitencia por la tortura y muerte a las que había sometido a aquella Juana. Se le achaca a Calixto III el pecado de nepotismo. Nepos, nepotis, sobrino. Nepotismo, tendencia a significar a los sobrinos o a los familiares próximos, genéricamente, en lugares prominentes de un gobierno. Hermanos, hermanas, sobrinos, cuñados, nepotismo. En algunos casos, vicio, debilidad, cariño desmedido, falta de respeto a la comunidad. En otros, sin embargo, y creo que fue el caso de Calixto III, necesidad política, visión de Estado. Calixto III pronunciaba bien el latín, pero a la valenciana. Y los miembros del Sacro Colegio nunca olvidaron que era un extranjero. Y frecuentemente le hacían notar que no estaba en él el tomar importantes decisiones, porque era simplemente un papa de paso, alguien puesto para calmar los ánimos, pero alguien llamado a reinar durante breve período, y que por lo tanto bastaba con que dejara que la Iglesia funcionara por sí sola, pero que no tomara muchas decisiones. Él se sintió solo. En la época no había otro cardenal español en el Palacio Apostólico. Los cardenales italianos regían la Iglesia y sintió la necesidad de apoyarse en gentes de probada lealtad, y por eso se llevó de Valencia a Roma a sus dos sobrinos, Pedro Luis y Rodrigo. Contra toda maledicencia, se puede asegurar históricamente que no eran hijos ilegítimos suyos. Eran sobrinos, hijos de su hermana viuda,
a los que él ahijó y a los que dio su apellido Borja, y como a tales llevó al Vaticano y nombró a uno, a Pedro Luis, comandante en jefe de las tropas pontificias, en un momento en que el pontificado era un reino con su propio ejército, castillos, fronteras y moneda. Y al segundón Rodrigo, según la costumbre de la época y de ambos lugares, de España y de Italia, le dio un cargo eclesiástico. Primero lo hizo su asistente particular, más tarde lo nombró cardenal y finalmente lo elevó al rango de subsecretario de Estado. Los dos le cumplieron perfectamente. Pedro Luis controló a las tropas pontificias y Rodrigo a los cardenales díscolos. Cuando murió Calixto III, se originó en Roma un movimiento de rechazo a aquella familia, muy en especial en contra del cardenal Rodrigo, su sobrino, a fin de que no se perpetuara ya la familia en el ámbito vaticano. Al grito de mueran los valencianos, mueran los Borja, muchos de sus familiares, que ya vivían en Roma en unos o en otros cargos, fueron asesinados. Pedro Luis y Rodrigo pudieron huir disfrazados de franciscanos, acompañados por un cardenal de su misma edad, y llegaron hasta el puerto de Ostia. Allí se suponía que los esperaba un galeón para regresarlos a su patria, pero el galeón no estaba, y Pedro Luis quiso llegar hasta Civitavecchia para tomar cualquier otra embarcación y fugarse. Pero en aquel instante crítico, y por ello quizá también lúcido, el joven cardenal Rodrigo asumió de pronto conciencia de sí mismo y de su situación, y se dijo y le declaró a su hermano que él no podía abandonar Italia. Es más, que había hecho mal, que había pecado abandonando Roma. Su tío Calixto III estaba todavía agonizando y ellos pensaban ya en salvar sus vidas. Eso podía hacerlo un militar ocasional como Pedro Luis. Eso no podía hacerlo un cardenal como su hermano Rodrigo, porque cárdeno, precisamente, y de ahí toma nombre el título, es el color de la sangre, y significa que el tal debe estar dispuesto a su efusión en lealtad a la persona del pontífice y a la causa de la Iglesia. Esa decisión salvó a Rodrigo, y la de huir a Civitavecchia para tomar otra embarcación perdió a Pedro Luis, porque en Civitavecchia fue reconocido y descuartizado vivo. El cardenal Rodrigo, acompañado de su hermano el cardenal Romano, al que más tarde haría papa, regresó a Roma, atravesó por entre la multitud, impávido, temerario. La multitud romana, aunque estaba soliviantada contra él y su familia, no dejó de admirar su arrojo, su absoluta entrega a su causa, y le abrió paso con respeto. Su regreso era suicida.
llegó al Palacio Pontificio, a la cámara de su tío Calixto. Este ya había muerto, pero el cadáver estaba tirado en el suelo y de la estancia habían desaparecido por el saqueo todos los muebles, incluso los cortinajes. El cardenal Rodrigo lavó el cuerpo del difunto, lo revistió con ornamentos que pudo encontrar, lo tendió en el suelo respetuosamente y de donde pudo hallarlos puso 4 velas, 4 cirios junto al cadáver y se arrodilló ahí esperando su propia hora. Los cardenales eligieron un nuevo pontífice y este, que fue Pío II, quiso apoyarse en la experiencia del cardenal Rodrigo y lo confirmó en su lugar en vez de expulsarlo de Roma. Pío II, Eneas Silvio Piccolomini, buen amigo nuestro, buen protector de Rafael en su tiempo, buen escritor de obras teatrales, en nuestros días ya no representables por su audacia temática y de tratamiento, quería seguir dedicado a la erudición, un pontífice humanista. Además, él también era anciano como Calixto III y deseaba pontificar pues desde un balneario, y por ello le rogó al cardenal Rodrigo Borja que, puesto que él había llevado gran parte de los asuntos de Estado bajo el pontificado de Calixto, siguiera gobernando la Iglesia bajo el suyo. Y así se hizo. Tenemos una carta, gracias a la magnanimidad, a la liberalidad de otro pontífice que también fue nombrado porque era muy viejito y parecía que no iba a hacer nada, Juan XXIII. Gracias a la liberalidad de Juan XXIII tenemos acceso hoy, todo el mundo, a los archivos vaticanos. Y por ello podemos leer esa carta de Pío II al cardenal Rodrigo, en la que lo reprende. Claro, no muy fieramente, para que no le diga, pues ahí tienes tu iglesia, pero con cierto sentimiento le escribe: desde Roma hasta nuestro balneario de Petriolo han llegado los rumores de la escandalosa fiesta que disteis en vuestro palacio en Roma la semana pasada, concretamente el viernes por la noche. Los rumores además dicen que esas fiestas son frecuentes en vuestra familia y que en ellas realmente pues se dan escenas escandalosas, como quien dice, dignas de mis obras de teatro. No es posible que sucedan tales cosas, porque yo no me debo alterar aquí en Petriolo, pues yo estoy descansando. No me sofoquen. ¿Qué dirá el espíritu de mi venerado antecesor y tío vuestro, Calixto III, viendo que así avergonzáis a la Iglesia con tal conducta? Y tenemos la respuesta del cardenal Rodrigo a Pío II: santidad. Es cierto, ¿para qué más que la verdad? Este viernes y el pasado son mis viernes, los viernes de los Borja. Pero santidad, soy joven, tengo 24 años, en primer lugar. En segundo lugar, las pago con mi dinero, no con dineros de la Iglesia. Es dinero de mi bolsillo.
En tercer lugar, me hallo enervado porque mi juventud está dedicada al gobierno de la Iglesia y no puede vuestra santidad imaginar cuán pesadas son las responsabilidades de quien debe gobernar la Iglesia. Y de vez en cuando, pues sí, admito que hago una fiesta con mis amigos, pero no siempre puedo controlar el número o la calidad de los invitados. Algunos vienen acompañados y algunas cosas sí han sucedido verdaderamente lamentables, de las que me avergüenzo. Espero que no vuelvan a suceder este viernes. Ese es un Borja de pura casta, porque es sincero y es honesto. No se encubre ante nadie, pero presenta sus argumentos, y en ellos es contundente, y no se le puede contestar. Ese cardenal Rodrigo, después de Pío II, pues hizo otro pontífice, y después otro, pues él iba manejando ya el colegio de los cardenales con clarividencia, gobernando a la Iglesia con lógica, y finalmente, después de 5 pontificados en los que él fue constantemente el factotum del Vaticano, pues ya de una vez él mismo también fue elegido pontífice. Y ese fue Alejandro VI, el segundo Papa Borja. Entre Calixto III, su tío, y él, 5 papas, los 5 menos 1, bastante aceptables como eclesiásticos y como humanistas, elegidos por insinuaciones de él. Alejandro VI, el padre de nuestra Lucrecia, es de toda la serie de los pontífices aquel sobre el que pesará la responsabilidad histórica de hacer frente al descubrimiento del Nuevo Mundo, aquel que decidirá inaugurar las misiones en América, aquel que desesperará de la ayuda que pudieran brindarle los reyes católicos, avesados a una empresa paralela, la de la colonización, pero no necesariamente a la cristianización que él tenía pensada. Y Alejandro VI será el hombre que ponga el acento cristiano en la empresa del americanismo, como habíamos indicado la semana anterior, nombrando a Fray Bartolomé de las Casas primer obispo del continente, en franca declaración de condena a los métodos sangrientos de la colonización española. Alejandro VI, sin embargo, antes de llegar a ese pontificado, fue el cardenal secretario de Estado, de Gobierno, de Finanzas, de Liturgia y Cánones y de órdenes religiosas del Vaticano. Pero hasta el día en que fue elegido pontífice,
no era obispo, ni sacerdote, ni diácono. Es importante porque Lucrecia nacerá de padre cardenal, y ese nacimiento desde luego se considerará ilegítimo, aunque será muy frecuente en su época, pero no sacrílego, no sacrílego. Ya no existe en nuestros días el vínculo cardenalicio dado a laicos o a diáconos o a sacerdotes. Creo que en nuestros días todos los señores cardenales de la Iglesia romana son al propio tiempo arzobispos, es más, de importantes diócesis en distintos lugares del mundo. Otra cosa es que, según el grado de cardenal, ya como cardenal, sean cardenal presbítero, cardenal diácono o cardenal obispo. Eso ya es del grado de cardenal. Pero el cardenalato en sí, aunque hoy día lo ostentan arzobispos, puede el pontífice conferirlo a un monje o a un seglar. ¿Qué significa cardenal? Pues consejero papal. Y si al propio tiempo es eclesiástico, eclesiástico elegible en el próximo cónclave para papa. Los delfines, es decir, los sucesivos sucesores al trono francés, perdón por la redundancia, los sucesores al trono de Francia, los príncipes herederos franceses, durante generaciones fueron nombrados cardenales y dejaban de serlo cuando se casaban. Pero era una pontificia distinción a la corona francesa. En algunos casos, pontífices preclaros han nombrado cardenales a superiores generales de órdenes religiosas o a frailes sacerdotes que eran sus confesores. Así pues, Rodrigo Borja, administrativamente regidor de la Iglesia, pero sacramentalmente no ministro litúrgico de ella, tuvo familia, es decir, mujer e hijos. No sé, siglo XV no significaba un escándalo ni una excepción. Los hijos ilegítimos han sido muchos. Algunos han llegado al pontificado. Otros han sido preclaros en la política, en las ciencias o en las artes. La familia Borja, familia de valencianos, establecida en Roma, era una familia, a pesar de todo, puritana, atrasada en usos y costumbres, anacrónica, no aficionada a las maneras ya, pues, francamente prerrenacentistas de la capital italiana. El hecho de que el hombre tuviera una mujer, pues no puede ser sancionado más que eclesiásticamente, porque era cardenal. Pero pensemos que la prohibición de que el eclesiástico se case, pues no es de origen evangélico, sino eclesiástico, y por lo tanto es ocasional. Cualquier pontífice
podría levantar esa prohibición, aunque fuera a título de experimento, o para un número determinado de personas, o para toda la iglesia. Pero está claro en los orígenes eclesiásticos que, pues algunos de los apóstoles eran casados. Es más, muchos de ellos. Solamente de Juan sabemos que fue virgen, y no se nombra a la mujer de Judas. Pero sabemos de la suegra de Pedro, primer pontífice, a la que Jesús curó de unas fiebres, lo que constituyó uno de sus milagros. Luego, no estaba en la mente originariamente del Señor que sus apóstoles y sus sucesores fueran necesariamente célibes. Si la Iglesia romana, la más importante, representativa y estadísticamente, decidió luego que su clero fuera célibe, y esa decisión fue adoptada con la autoridad del sucesor de Pedro, que sí fue casado, pues es un mandamiento eclesiástico, pero no evangélico. Luego, todos los casos como el del cardenal Borja son casos de conflicto canónico, de contradicción de leyes eclesiásticas, pero no de afrenta directa al espíritu del Evangelio, no de deslealtad al fundador del cristianismo. Él conoció a Giovanna, a Juana, Vanozza la llamaban cariñosamente la familia, Catanei, seguramente en el concilio de Mantua, a donde fue bajo el pontificado de Pío II, representando a la Iglesia para presidir él, el cardenal Rodrigo, el concilio. Y se amaron, y la llevó a Roma y fundaron su hogar. La investigación histórica ha sido inmisericorde con él, y sin embargo no se le pueden probar otros hijos que los que tuvo con Giovanna Catanei. Primero Juan Francisco, después César, luego Lucrecia y finalmente Godofredo, Joffre. Esos son los hijos del cardenal Rodrigo y los hijos de Vanozza Catanei, la única madre de todos ellos, su educadora, la que los mantendrá en su casa y bajo su tutela hasta que los tres muchachos vayan a las universidades y la niña vaya al colegio de monjas. La familia vivía en una casa por la que se accedía a través de un patio en el que una Virgen de los Desamparados, patrona de Valencia, desde un mosaico, pedía al visitante que orara por la salud de la familia Borja y por su prosperidad. Hay ahí más naturalidad que descaro. Vanozza Catanei ya solamente se dedicó al cardenal Rodrigo, y cuando éste fue elegido papa, solamente lo veía para hablar acerca de los estudios o de las bodas de sus hijos. Giovanna Catanei vivió vida retirada
ahora sí que completamente consagrada a la Iglesia, ¿verdad? Pues, pero dejó buena memoria en el pueblo romano, tan adicto a la maledicencia, tan cruel con los personajes públicos. Y durante muchas generaciones, en la iglesia de Nuestra Señora del Pueblo, estuvo el sepulcro de Giovanna Catanei, atestiguando en el epitafio que fue matrona muy entregada a las obras de filantropía y de caridad, protectora de asilos, de hospicios, de hospitales y de orfanatorios. Cuando el cardenal Rodrigo aceptó por fin la tiara papal, tuvo que ser en una semana ordenado diácono un día, sacerdote el otro día, consagrado obispo el otro día, para poder ser entronizado papa el domingo por la mañana. Desde esa semana de ordenaciones ya no existe el vínculo de Rodrigo con Giovanna, más que en la sintonía del afecto más profundo, ya cálido, completamente hecho, maduro, y de los intereses comunes respecto a sus hijos. Lucrecia nació el 19 de abril de 1480. En esa casa en la que sí se hacían fiestas y se daban espléndidos banquetes a los invitados, pero en la que diariamente se llevaba una vida natural, precisamente por respeto a los niños. El cardenal Borja tenía distintas habitaciones en Roma y no todos sus banquetes y ceremonias tenían lugar en la casa donde vivían su mujer y sus hijos. Así como los muchachos fueron encaminados a las universidades de Pisa y de Bolonia, Lucrecia, en cuanto se completó el ciclo de educación materna, fue enviada al convento de San Sixto, en la Vía Apia, de las hermanitas pobres de San Francisco de Asís. Ese convento de San Sixto significaría mucho para Lucrecia a lo largo de su corta vida. En él recibiría la educación, el conocimiento de idiomas y de artes y de oficios, y en él se refugiaría en los momentos de tristeza, de dolor o de desconcierto. Fue bien recibida allí, era la hija del cardenal y más tarde la del pontífice, y junto con ella estudiaban otras muchas jovencitas de la sociedad romana, pero la mayor parte, como ella, no eran italianas, pertenecían como ella a familias que residían en Roma, pero estaban asustadas por el ambiente de libertinaje que en la ciudad se respiraba, y por eso habían preferido, pues si no enclaustrar, por lo menos internar a sus hijas en un colegio en la edad difícil. Los cronistas hablan de muchos matrimonios de Lucrecia Borja. En realidad añaden a la lista de los 3 que fueron sus esposos sucesivos el catálogo
de los que estuvieron a ella prometidos o vinculados por noviazgo, a la mayor parte de los cuales ni tan siquiera conoció personalmente. Eran pues elucubraciones que se urdían entre familias. Mi hija y tu hijo, mis negocios y los tuyos, mis intereses y los tuyos, nuestro hijo, ¿por qué no? Se había nombrado a un querubín de Centelles, a otros jóvenes valencianos, como candidatos a la mano de Lucrecia cuando ésta fuera mayor y egresara de la escuela de las franciscanas. Es indigno juntar esos nombres a la lista de los maridos. Ella ni supo de muchos de estos novios que nosotros sí le sabemos. Pero cuando Rodrigo fue nombrado pontífice y entronizado como tal, trató con la madre de sus hijos acerca del matrimonio de Lucrecia. 1492, pues ya tiene Lucrecia 12, 13 años cuando su papá es papa. Y a mí me parece muy natural, lo hacen casi todas las familias. El pontífice trató con Vanozza acerca de un matrimonio provechoso para Lucrecia, acerca de no pensar ya en aquellos jovencitos valencianos, sino en algunos prospectos de su actualidad política italiana. A fin y al cabo era la hija única del pontífice y podía lograrse una boda tan beneficiosa para ella como provechosa a los intereses vaticanos. No creo tampoco que eso pueda escandalizarnos. Yo he oído a muchas familias decir, es muy bueno y además tiene una fábrica. Pues, no se está vendiendo a la hija no se la vende, se antepone que es muy bueno. Y prueba de eso es que tiene una fábrica. Era natural, pues, ¿qué príncipe no se vería honrado con la mano del rey de la cristiandad? Además de un papa ilustre, de un hombre que no desdeñó, y han sido muy pocos los que lo han hecho como él, no desdeñó dar su apellido a sus hijos y de decir a todo el mundo, estos son mis hijos. ¿Estamos? Y lo dijo antes de ser elevado al trono papal, y lo dijo durante todo su pontificado, estos son mis hijos. Y estuvo orgulloso de ellos y sufrió cuando se portaron mal. Fue el primero en sufrir ese escándalo de la cristiandad que en algunos momentos llegó a ser César. Y esa niña, que llevaba el apellido Borja, como su padre lo llevaba habiéndolo tomado de su tío, debía ser casada con un buen prospecto. Y se pensó en un tal Juan Sforza. Somos amigos de los Sforza, recuerdan Ludovico el Moro, duque reinante de Milán, patrocinador de Leonardo, Francisco Sforza, su padre, del que Leonardo esculpió la maqueta primera de lo que sería su estatua ecuestre, familia conocida. Juan Sforza era a la sazón señor de la ciudad de Pesaro. Siempre hay un pesado que sabe más que yo de lo que estoy diciendo cada lunes y dice, no es Pesaro, es Pesaro. Bueno, pues de la ciudad de Pesaro, de la ciudad de Pesaro. Ese Juan
era joven, parecía bien dispuesto, políticamente dúctil al pontífice y buen cristiano. De manera que se celebraron las bodas y Lucrecia, pues ella no sabía todavía lo que era amor, pero pues vio a ese joven como lo que era un príncipe, un brillante de la política italiana y un fiel hijo del pontífice, y ella le dio su cariño y su respeto y se propuso ser su esposa. Juan Sforza, sin embargo, pronto mostró su vil naturaleza y cuáles habían sido sus intenciones desde un principio en ese asunto. Como yerno del pontífice, intrigó y lucró hasta extremos intolerables. Se inmiscuyó en la administración vaticana, en la recaudación de los impuestos de las diócesis europeas y en delicadísimos asuntos de política internacional de la Santa Sede. En las cartas de Alejandro VI vemos nosotros, suponemos que las vio él, pues claras insinuaciones. Le dice Alejandro VI: no os entremetáis en los asuntos de nuestra potestad. Cuidaos solo de la administración de vuestra ciudad de Pésaro y de hacer feliz a nuestra hija Lucrecia. Si así lo hacéis, viviréis largos años. Pues como que no quiso vivir largos años. He ahí una prueba más de lo calumniosa que ha resultado la historia posterior con los Borja. Si ellos hubieran sido los envenenadores que quiere el folletín, ese hombre habría desaparecido en un abrir y cerrar de ojos. Es más, una investigación exhaustiva de sus antecedentes ya lo habrían descartado como candidato a la mano de Lucrecia. Sin embargo, no desapareció, no sufrió ningún atentado, entristeció al pontífice, el cual no quiso tomar medidas drásticas para, a su vez, no contristar a Lucrecia. Pero el pontífice y sus dos hijos mayores, Juan Francisco y César, trataron de hacerle entender al señor de Pésaro que era muy delicada su situación y que debía apartarse del Vaticano, regresar a su ciudad. Ellos estaban dispuestos a sacrificar a Lucrecia, que se fuera de Roma, que fuera con su esposo a Pésaro. El más radical fue César. Ese decía: a este pues nos lo echamos y ya. Juan Francisco decía: no, vamos a presionarlo, vamos a hacerle ver que peligra su vida, su integridad física. No lográndolo, se atrevieron a decirle a Lucrecia: mira, cuida a tu esposo y dile que se cuide, porque no vamos a tolerar que siga inmiscuyéndose en los asuntos de la iglesia, y menos robándonos el dinero de las diócesis europeas.
Lucrecia se puso de parte de su esposo, no siendo el amor de su vida, pero sí el hombre que ella consideraba destinado para toda su existencia. Ella creyó que en ese dilema, en esa dificultad entre su padre y sus hermanos y su esposo, la obligación de ella era estar al lado de él, y así lo hizo. Y les hizo saber que no la presionaran y que ella siempre estaría del lado de él. Finalmente se atrevió César a decirle a Lucrecia: es que si insiste en esa conducta, yo lo mato. Papá nos lo tiene prohibido por cuestiones, pues su ética, su cosa eclesiástica, que está prohibido matar. Y yo me lo echo, yo lo mato. Díselo. Y Lucrecia le avisó a su esposo del día y la hora en que César había determinado acabar con él. Gracias a su joven esposa, Juan Sforza pudo huir de Roma. Por 3 horas salvó su vida, dejando un maniquí, un muñeco en su cama, sobre el que fue asestado el golpe fatal, y se salvó yendo a la ciudad de Pésaro. Y quedó Lucrecia sola, casada pero sin esposo, en Roma, pero tranquila la conciencia por haber salvado al hombre que Dios le había destinado. Y refugió su dolor con las monjitas de San Francisco en el convento de San Sixto en la Vía Apia. He ahí ahora la gran dificultad de la familia Borja: las conversaciones con Giovanna Catanei y Alejandro VI. No podemos dejar a la niña así. No puede esa niña quedar para toda su vida mal casada. La hija única. Los hijos, al fin, que tienden al poder y a la gloria, y los consiguen, pero ella no aspira más que a un matrimonio feliz, y este no lo ha podido ser. Y no podía estar en la concepción de Alejandro VI el divorcio. Simplemente no se le podía ocurrir, no existía. No existía otra solución que la anulación de matrimonio para que Lucrecia pudiera casarse de nuevo, ya con una persona más atinadamente elegida, quizá elegida por su propio corazón. Pero para declarar el matrimonio nulo, pues en el tiempo se necesitaba, por una parte, un certificado de virginidad de la desposada. ¿Quién podía expedir un certificado de virginidad? Y por otra parte, para asegurarse de que el matrimonio no había sido consumado, también por parte de él, un certificado de impotencia sexual del marido. Pues esa gente a la que tenemos por tan perdida y viciosa y degenerada, pues se vio enfrentada a ese problema. Si no había los 2 certificados, no se podía declarar anulado ese matrimonio. Chocaban contra la muralla de papel. Pues no me lo querrán ustedes creer, pero se obtuvieron los 2 certificados.